Alejo es conocido de libros gays. ¿Libros gay? ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué no? ¿Cuáles son los libros gay? Pues los que no están en las bibliotecas y no salen de las bibliotecas, sino que salen del closet. Hoy vamos a hablar de literatura y es por eso que tenemos con nosotros a Manuel Osorio, que nos va a explicar un poco sobre este maravilloso arte. Manuel, ¿existe la literatura LGBTI? Existe la literatura, no más. Ya que sea temas como el tema LGBTI es un tema dentro de la literatura. Y ya, creo y pienso eso y creo eso. Pero a veces se le da un montón de relevancia a la orientación sexual del autor o de la autora. Entonces se habla de una literatura gay, una poesía o una literatura lésbica. ¿Cómo es esto? ¿Influye la orientación de los autores? Eso es ya como una cosa de morbo literario. A veces nos centramos más en la vida personal del escritor y no en la obra misma. Es un tema, es como se esté escribiendo y que se escriba. Ya es un asunto de la crítica, una responsabilidad de la crítica, mirar cómo se enfoca y también este boom de las editoriales que quieren vender y hacer bestseller a costas de la vida personal y privada de los escritores. Claro, pero también cuando incluyen personajes o situaciones, por ejemplo, como en Melodrama de Jorge Franco, ¿no? Donde hay toda una historia ahí de problema por la orientación sexual de uno de los personajes. ¿Eso se considera literatura gay? A veces lo comercial se pega de eso, de que hay un personaje que tiene un problema por su identidad de género o por su orientación sexual para vender, ¿no? Pero Melodrama es un poco más que eso, me parece a mí. Es importante crear que ese tema refleja toda una atmósfera y un mundo que es diferente. Entonces eso hay que diferenciarlo un poco. Pero, bueno, hablando de las temáticas de la literatura y de la realidad, ¿cuál es esa frontera? ¿En dónde se rompe esa frontera entre la literatura y la realidad? Hay una frontera, se rompe, no sé, eso ya es un ejercicio literario. Hablábamos de Pedro Lemebel con esas crónicas y cómo esas crónicas tienen tanto de literatura y tanto de realidad, o qué tanto de realidad puede tener Fernando Molano, que es literatura, o qué tanto de realidad puede tener El Fuego Secreto de Fernando Vallejo. Bueno, ahorita hablamos de Fernando Molano, pero ¿y qué tanto influye para usted pues el hecho de que, por ejemplo, una novela o cierto relato, un grupo de cuentos, se empiece a vender en una población específica, que empiecen A mí me parece importantísimo porque empiezan a romper imaginarios, o los escritores empiezan a jugar con esos imaginarios que se tiene dentro de la mayoría de gente heterosexual, pero también es importante para tener ese tema de LGBTI, porque genera un proceso de acercamiento, de identificación. Yo creo que yo necesité de adolescente leer literatura homosexual para verme reflejado, para no sentirme solo. Entonces, hace parte de una identidad también. Hace parte de una identidad y es necesario en el panorama literario que ese tema esté, que ese tema se toque, que la crítica lo toque, que lo toque con seriedad, que las editoriales lo consideren, porque hay un público lector, hay un público escritor, pero no se ha hecho mucho, hay que replantear un poco, pero existe y se brinda esa posibilidad. Bueno, invitamos a todos nuestros televidentes a que nos sigan a través de el Twitter, @elsofacapital, y participen con nuestro tema del día, la literatura. Nos escriban en elsofacapital@gmail.com y en el Facebook. El Sofá Capital. Pedro Lemebel y Francisco Casas se hicieron conocer en Chile en los años 80 como las yeguas del apocalipsis. Un nombre inspirado al parecer en el SIDA, entonces considerada como la plaga del fin de siglo. Ellos personificaban la versión femenina de los jinetes del apocalipsis. Su debut fue el 22 de octubre de 1988 durante la entrega del premio de poesía Pablo Neruda al poeta Raúl Zurita.
Las yeguas irrumpieron en la ceremonia para ponerle a Zurita una corona de espinas. Pronto se convirtieron en el terror de los lanzamientos de libros y de las exposiciones de arte. Entre sus intervenciones se recuerda la ocasión en Concepción donde se enterraron en cal y quedaron despellejadas, un pie de cueca sobre vidrios, su versión de las dos Fridas y su cabalgata desnuda como Lady Godiva sobre un caballo blanco. Decía que dentro de esos autores que se reconocen como autores gay, Ajá. pues hay unos que tienen como más relevancia que otros. Me refiero, es distinto hablar de Oscar Wilde, que todo el mundo sabe quién es, o casi todo el mundo sabe quién es, que de Fernando Vallejo, por ejemplo. ¿Cómo ve usted ese panorama de autores gay? También hace parte de la inquietud que se tiene como lector y que tanto han hecho ciertas publicaciones por visualizar los autores gay. Pero también hace parte de la inquietud que tienen o tiene uno por conocer más. Entonces ustedes me preguntan, ahí está Gertrude Stein, Emily Dickinson, que no son, pues Emily no se conoce como abiertamente homosexual o lesbiana, pero hace parte del mundo. Se sospecha. Emily Dickinson nació el 19 de diciembre de 1830 en Massachusetts, Estados Unidos. En su educación temprana tuvo gran influencia religiosa. Dickinson reunía sus poemas en pequeñas libretas que cosía a mano y que guardaba en su tocador. Aunque sus amigos insistieron en que publicara su obra, ella se resistió y durante su vida solo se imprimieron 7 poemas. A finales de 1960 decidió no volver a salir de su casa. Se dedicaba a escribir y a cuidar el jardín. Se comunicaba por correspondencia con varios de sus amigos íntimos. Escribió numerosos poemas dedicados a las mujeres y acerca de ellas, y algunos que tienen 2 versiones con los pronombres cambiados. Emily escribió varias cartas declarando su amor ardiente por Susan Gilbert, que fueron descubiertas después. La escritora murió el 15 de mayo de 1886. En 1955 se publicaron por primera vez los poemas de Dickinson tal cual ella los escribió. Hay un problema y es que se puede caer en la literatura light y la literatura sosa de, es que estuve follando con 40 manos en la tabla. Pero ahí usted tocaba. Pepita Pérez me dijo y me sedujo con. Pero usted tocaba una cosa importante, cuando el libro tiene como cierto toque autobiográfico o parece autobiográfico, parece que tiene mucha acogida. Sí, tiene acogida, pero yo creo que uno de los grandes maestros de esa cosa que parece autobiográfica, pero no lo es, que se llama lo autoficcional, es Fernando Vallejo. Fernando Vallejo. Vámonos a los 80 y vamos al Fuego Secreto. El protagonista se llama Fernando y está contando su historia y su vida. Entonces, en el Fuego Secreto es su adolescencia. Y cómo llega y descubre ese lugar en el centro de Medellín donde van todas las locas. Su primera experiencia homosexual o su primera relación homosexual. Cómo la describe. Entonces, uno a veces como lector puede decir, oiga, acá está Fernando, pero también hay un juego y un ejercicio juicioso de escritura. Claro. Pero también yo creo que hace parte del morbo de la gente de saber la vida de los demás. Pero y más cuando lleva una vida cuando de alguna manera escriben secreta. en primera persona, Ese es el por riesgo. ejemplo, Al diablo la maldita primavera, que no es una autobiografía, pero parecería, tuvo un Una historia montón real. de éxito, salió en todos los medios, se adaptó para teatro, se vendió un montón. Creo que ese es el riesgo de escribir en primera persona, ¿no? Y el reto de los escritores, no solo gay, de escribir en primera persona. Y también la capacidad de los escritores de adentrar a los lectores a ese mundo. Hay escritores maravillosos que adentran al mundo homosexual de forma impecable. Un libro recomendado que tú digas, léanse. Hay que leer. ¿Ahora o de siempre? No, el que te guste y que digas no puede faltar en la biblioteca. El de ahora sería el de Fernando Molano, Vista desde una acera.
Ahí está. Ah, que ya se lo puso de tarea a Dani. Ya la puse y la tarea de Alejandro es El beso de Dick también. Un beso de Dick, que también fue adaptado a teatro, es una novela de Fernando Molano. También es yo creo que esas dos cosas, Hay esos que dos leer. libros deben estar, y en la bisagra estaría la poesía de Fernando Molano, todas mis cosas en tus bolsillos. Eso estaría, no sé, de Profundis de Oscar Wilde, yo creo. Claro. Alexis, el Tratado del Inútil Combate de Yourcenar, Confesiones de una Máscara de Yoko Mishima. De esas cosas que uno llega a la casa a fingir su heterosexualidad y le toca siempre al lado del papá, y el papá de uno está ahí siempre, siempre está viendo televisión y viendo fútbol, porque yo voy a decirle a todo el mundo siempre que a mí no me gusta el fútbol. Bueno, Los Caballeros los prefieren locas es un stand-up comedy, nació como un stand-up comedy, hoy es un showman que habla acerca de la homosexualidad, desde la infancia hasta la adultez. También habla acerca de todos esos clichés que tienen los heterosexuales con los homosexuales, de ese señalamiento, de esa forma de juzgar, de esa forma de señalar, pero que de repente ya con el stand-up a la gente que ha venido a verme, le queda claro de que no es un insulto para nosotros ya el hecho de ser homosexuales. Bueno, a todos los televidentes del sofá los invito a ver Los Caballeros los prefieren locas. Es el primer stand-up comedy showman del país, gay. Es un espectáculo que no solamente es para la gente gay, sino para todos. Es un espectáculo que educa, es un espectáculo que invita realmente a que nos conozcamos y a cerrar brechas de tipo sexual. Todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde en Barraca Teatro. Ni que fuera un heterosexual, que los heterosexuales se morbosean hasta un codo. Uy, mamacita rica, qué delicia ese codo, pegame, 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 pegame. Alejo, ¿está estrenando portátil? No, todavía no, pero voy a estrenar. Y lo voy a- O sea que compraste primero el forro. Compré primero el forro porque ya sé qué portátil voy a comprar. A mí Chus Chus me facilitó esta hermosa mochila y estas bonitas Y las camisetas. camisetas. Gracias a Chus Chus. Recuerda realizar tu citología vaginal cada año y no olvides reclamar tu resultado. Hacer la citología vaginal salva vidas. Dentro de esos libros que tienen como un componente autobiográfico, nos acaba de llegar al sofá, bueno, nos llegó hace un mes, pero hasta ahora lo vamos a recomendar porque había que leerlo. Jorge Alberto Gardiazabal Delgado, escritor de Tuluá, escribió La semblanza de una mariposa. La semblanza de una mariposa. Es un libro que narra la historia de Pablo Burgos. Y Pablo Burgos narra en su vida cómo, de una manera metafórica, encuentra que para ser libre, siendo un homosexual que ha tenido mucha represión en su familia, en su círculo familiar, debe cambiar, debe transformarse como las mariposas. El prólogo es de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Recomiendo que lo lean. Ahora sí hablemos de Fernando Molano. Fernando, la tarea que tienen ustedes dos. Fernando Molano. Bueno, ¿Cuál es la historia de Fernando para los que no lo conocen? Fernando Molano, a ver, Fernando Molano nació en Bogotá, estudió en la universidad, bueno, dejó, en fin, arquitectura, ingeniería electrónica, Cine. y se dedicó a estudiar literatura y lingüística en la Universidad Pedagógica. Estudió más que Gertrude Stein, que era bióloga, No. filósofa, médica y psicóloga. No, creo. Creo Terminó como que es escritora. alguien que creo y se ve, y lo que he visto, no lo conocí, entonces, pero lo que veo en en sus tres libros es alguien juiciosamente dedicado a la lectura, Ujú. y eso se ve reflejado en sus libros. Es alguien que se dedicó a leer juiciosamente, Ujú. y alguien que quería y tenía la ambición de escribir mucho. Eso ¿Qué puedo decirlo. tipo de temas trataba Fernando en sus libros? Mira, sus tres libros llegó a una cosa maravillosa, que es tener una voz narradora adolescente.
y una voz narradora que en su primer libro es seria, juiciosa, y que en su segundo libro, su segunda novela, es contundente. Ya logra esa voz, la potencializa a su máximo nivel, esa voz narradora adolescente. ¿Usted sabe algo del proceso de publicación de esta obra póstuma vista desde una acera? Bueno, ¿Por qué se publica? ¿Cuántos años después de su muerte? ¿15? 15 años. años. Bueno, hay que ver que Fernando se gana el premio de la Cámara de Comercio de Medellín en el 92 con esta. Se publica El beso de Edith en el 2001 y empieza un culto hacia Fernando Molano. Una necesidad de saber más de Fernando Molano. En el 97 la Universidad de Antioquia publica su libro de poesía, Todas mis cosas sobre sus bolsillos, y empieza uno a buscar más. Mi ejercicio fue, quiero saber más de Fernando Molano, y empieza uno a buscar en la Luis Ángel Arango, y buscar sus cuentos, buscar sus entrevistas, porque creo que El beso de Edith es un libro que lo marca a uno. Y se empieza en los gremios homosexuales y en el gremio literario a buscar y querer más de Fernando y saber qué pudo pasar más con esa segunda novela. Entonces el ejercicio es, una compañera de él encuentra el manuscrito en la Luis Ángel Arango, se lo entrega al profesor David Jiménez. El profesor, muy animado, va y se lo encuentra a una editorial que lo rechaza y se da cuenta después que necesita un trabajo juicioso. Y antes, porque son 15 años, porque hay que tener los permisos de su familia, pero también está el trabajo juicioso que hizo el profesor David Jiménez de hacer pasar el manuscrito, de no alterar el manuscrito, pero que tenga limpiar esas cosas, esas dobles comas, esa falta de tilde, editar, editar ese sí. trabajo de edición. ¿Ocurre con Fernando Molano algo como lo que decíamos anteriormente? ¿Hay cierta exotización de su vida privada y eso influye en que la gente quiera leerlo o eso no pasa en este caso? Desafortunadamente sí. También es como se muere de SIDA. Entonces a veces sí se ha generado ese morbo por saber un poco más de Fernando Molano y se deja de lado su calidad literaria y su proceso literario, que creo que es un proceso literario. Uno empieza con Un beso de Edith, pasa a su poesía y después termina con Vista desde una acera, y todas las tres funcionan como una bisagra. Gertrude Stein nació el 3 de febrero de 1874 en Pensilvania, Estados Unidos. Estudió psicología y medicina, pero descubrió que lo que le interesaba era la literatura. En su novela, QAD trata el lesbianismo de manera explícita. En 1903 se traslada a París junto con su hermano Leo, quien llegó a ser un crítico de arte de cierta fama. Gertrude y Leo coleccionaban obras importantes del cubismo. Su apartamento se convirtió en un lugar de reunión para pintores como Pablo Picasso, Henri Matisse y Georges Braque. Los comentarios de Gertrude tenían gran impacto en este famoso salón. Se decía de estos que podían cimentar o arruinar una reputación. Los intereses y las técnicas de estos pintores influyeron en su escritura, por el uso de la repetición, la fragmentación y la sencillez. Su primer libro, Tres vidas, un estudio sobre tres obreras, fue publicado en 1909. En 1907, Gertrude conoce a Alice B. Douglas, quien se convirtió en su compañera por el resto de su vida y con la que convivió desde 1912. El apartamento número 27 de la Rue de Fleurus se convirtió en el salón literario más famoso de París y atrajo escritores estadounidenses a quienes Stein llamaba la generación perdida. En los 30, Stein colaboró con el compositor homosexual Virgil Thomson en su ópera Four Saints in Three Acts, sobre la vida de Susan B. Anthony. Stein, escritora, dama y consejera de este salón de cubismo, muere el 27 de julio de 1946 al lado de su fiel compañera Alice en París.
Marian, hablamos del número 81 de la revista Arcadia. ¿Cómo se escogieron las 25 joyas de las cuales habla la revista? Bueno, hubo un comité liderado por Nicolás Morales, que ese fue el presidente del jurado. Entonces, hubo un jurado que tuvo un debate muy interesante, largo, arduo. Hubo primero 40, si no me equivoco, entre 40 y 45 finalistas. Fue el jurado mismo el encargado. Yo simplemente fui la secretaria del jurado, no participé. Entonces me parece que es Nicolás quien debe contar No, pero ¿por qué no un poco participó? cómo fue No, y María quién participó, claro que sí. Bueno, entonces, Nicolás. Bueno, ¿Cómo fue, Nicolás? No, las reglas de juego. Fíjense que Arcadia entonces, es una revista mensual que intenta cada año hacer un número un poquito sobre estas plataformas de la diferencia. Y aquí el reto era hacer un inventario, fue una idea que surgió yo creo que en consejo, ¿no? No sé, María, no me acuerdo muy bien. Un inventario de la producción cultural, todas estas palabras después podemos refinarlas, que tuviera que ver con lo gay, ¿no? No necesariamente remitía a productores gays o artistas gays o escritores gays, aunque revisando la lista... No, finalmente sí remitió. Claro. Yo sí voy a remitió, revisar pero no ya era una mismo. precondición. No era una precondición. Entonces, un poco lo que se hizo ahí fue construir durante unas buenas semanas con muchos informantes, con el comité. Y las cosas que se quedaron por fuera, ¿por qué se quedaron por No, fuera? entonces espérate, porque la cosa fue complicada. Entonces, se arma una base, digamos, una lista Excel gigante, donde había casi 50, verdad. había más de 50 Había más, incluso. sí. Y el debate era muy rico porque era, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer para incluir 50 de estas expresiones? Ahí tenías, por supuesto, que hacer una revisión de toda la literatura, pero había fragmentos de la literatura, digamos, nacional, que tenían algunas menciones a lo gay, ¿cierto? En el otoño del patriarca, sin ir Sí. más lejos. Entonces, Ajá. ¿van esas obras o Claro. no van? Por ejemplo, Ajá. primera pregunta. Esa era una interrogante que teníamos. Lo mismo podía pasar con fragmentos, con personajes de televisión. Había telenovelas que en los 80 llevaron personajes gays, algunas veces muy afortunadamente, digamos, en otras ocasiones de una manera desastrosa. Sí. ¿Ese personaje desastroso había que ponerlo o no? No sé. Para mí hay una joya que faltaría y yo hubiera puesto 26 para poner esto, y Sí, es es. un libro que se llama Me tocó ser así, de Luis Caballero. Me tocó ser así es un trabajo sobre Luis Caballero, realizado por el periodista José Hernández. El libro define al creador a modo de confesión desde la A de artista hasta la Z de zoología. Fue publicado en 1986 por la editorial La Rosa e incluye el prólogo de Marta Traba titulado Otra estación en el infierno. Me tocó ser distinto, no porque lo hubiera decidido o escogido, sino porque me tocó. Y al tocarme ser distinto, tal vez me tocó ser artista, me tocó ser marica, me tocó ser como soy, y no me arrepiento. Con esta sentencia comienza el libro, que hoy se convierte en testimonio del destino vital y artístico de uno de los mayores exponentes de la plástica colombiana. Yo pondría un 27, yo no sé si estaba en los 40, que es la poesía de Bolano, todas mis cosas sobre tus bolsillos. Bueno, estuvo en pero los Fernando listados. Molano está en Estuvo las en los 25 listados. porque está un beso de Dick. Sí, Fernando le está. repitieron dos. Pero vean, repitieron fíjense dos. que lo interesante es que uno podía escoger artistas que podían tener muchas posibles entradas, pero yo creo que Marian muy sabiamente dijo, no quememos la lista con solo 25 Claro. a 3 bandas cada uno. Sí. Escojamos qué es lo mejor, ¿no? Lo chévere de la lista es que cada uno va a decir, hey, faltó esto. Claro. Pero eso pasa Pero siempre, eso en es lo todas las importante. antologías, Lo que- en todas las listas, siempre Claro, lo pasa que es eso. una pena es que nos toque esperar un año para volver a tener el número gay de Eso te Arcadia. iba a preguntar, Marian, ¿cómo es la historia de ese número gay anual que hace Arcadia? La historia viene como de, yo creo que después de un año de que se reuniera el consejo, un año, tal vez dos, que se reuniera no en cada consejo, pero cada tanto Nicolás decía, deberíamos hacer un número gay, deberíamos hacer un número gay. Hasta que hubo un día en que, Hasta que lo logró. no sé por qué,
no sé, no me preguntes por qué. Le dije, Nicolás, tienes razón, debemos hacer un número gay. Y ese es el origen es una idea de Nicolás. Ahora, lo más cómico era que creo que llevaba tanto tiempo diciendo deberíamos hacer un número gay que no se lo creyó cuando finalmente le dije, Nicolás, vamos a hacer un número gay. Lo Y puso Nicolás en aprietos. no se lo creía, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue esa primera edición? Pues tuvimos un desayuno para esa primera edición en casa no fue recuerdo. el día que conocimos a César Mackenzie, el día que yo conocí a César Sí, Mackenzie sí. y a Juan Darío. Juan Darío Restrepo, ahí Restrepo. tuvimos un desayuno. Fue nuestro primer desayuno en el que empezamos a votar temas. Sí. Y yo, sinceramente, aunque Nicolás diga que no, creo que he sido un poco la amanuense de estos números. Creo que ha sido un grupo de intelectuales gays, hombres, quienes han dirigido esta revista. Yo he sido un poco la productora, Sí, si pero se bueno, quiere. He estado tocaba- coordinando. Es más, ni siquiera me he atrevido a escribir una editorial del número gay. He cedido siempre el espacio para que sea un gay Pero el que... quiero interrumpir acá, porque Sí. Marianne tuvo el valor de decir, mira, no hagamos... Artículos sobre lo gay podían pasar en Arcadia. Y ya había habido artículos Sí, sobre claro. artistas gays, No, claro. escritores, escritoras, etcétera, etcétera. En el último número hay un artículo sobre Fernando Molano, por ejemplo. Exacto. Sí. El, Ah, no, no, el sí. el De asunto, los asunto, el asunto capital, la palabra buena en este sofá, era hacer un monográfico, es decir, tener el valor de decirle a un lector el número que usted va a recibir es un número enteramente gay. Bueno, están las secciones normales, están las reseñas de Arcadia, porque eso no puede estructurarse un número. Sí. Pero el centro va a ser lo gay. Y eso no es fácil en Colombia. No está Yo creo, Marianne, corrígeme, que era la primera vez que una revista cultural en Colombia hacía un monográfico. Sí, eso es cierto. Salvo, claro, las revistas que se autodenominaban gays en sí mismas, Sí. como Acento, que está reseñada entre Acento, las 25 pero que ya no pollos. existe, además. Y que no existe y que tuvo un momento y digamos que fue otra cosa. Pero como revista, digamos, cultural, ni siquiera suplementos de periódicos que No. habían sacado cosas sobre lo gay. Por supuesto, Luis Caballero ha sido portada de muchos de esos suplementos literarios en Colombia, en los regionales también. Pero nunca había habido este espíritu y yo creo que en eso Marianne fue capital, porque Marianne logró también inmunizar un poco dentro de la organización la idea de eso. Sí, A ser atractivo también para unos pautantes, ustedes saben que estas revistas viven de la pauta también, y lograr configurar un número que fuera coherente de principio a fin. Bueno, uno, ¿y cómo ha sido esa recepción para los que pautan en la revista y para los que la leen normalmente? Muy bien, eso quería empezar por los lectores. Una revista como Acento es una revista dirigida a un público gay. Arcadia tiene sus suscriptores que se han suscribido porque es una revista cultural, que no necesariamente tienen, digamos, ni son público gay, sino son público heterosexual, muy diverso, pero que no necesariamente se identifican con una temática gay. Entonces, lo más interesante para mí de hacer un número gay es que realmente había una posibilidad de salir del gueto, que es lo que Arcadia, por lo que siempre ha luchado Arcadia. Colombia es un país de guetos y queremos, creo que una sociedad moderna y una sociedad más democrática es una sociedad que no es de guetos. Entonces esto era una temática gay dirigida a un público no necesariamente gay. Es decir, hay mucho autoconsumo de lo gay, ¿no? en Colombia, pero no hay consumo de lo gay por parte de un público que obviamente si le da Arcadia quiere decir que es un público progresista, que es un público curioso, que es un público interesado. Pues vamos a abrirle la mente al enorme aporte de los gays a la cultura, a ese público heterosexual que no necesariamente está esperando consumir productos gays. Eso me parece fundamental decirlo porque eso era lo distinto, yo creo. Y segundo, la sorpresa efectivamente fue para todo Publicaciones Semana, porque sí nos dijeron que estábamos locos, sí nos dijeron que no iba a haber publicidad para este número, y es uno de los números más exitosos en publicidad de todo el año hoy por hoy. Entonces eso sí es un motivo, digamos, como de enorme orgullo y de hecho nos empezaron otras revistas de la casa, no voy a decir cuál, a copiar gracias al éxito publicitario que habíamos tenido. Ah, pero perfecto, eso es impacto. No, yo Pero sí les protesté. quitan los anunciantes. Seguro que sí. Pero no, finalmente no nos los quitó, fuimos en grupo, Semana y Arcadia, el segundo Claro. año hicimos como un tándem y se vendió la publicidad en conjunto, pero debido al éxito que habíamos tenido. Entonces sí, ha sido
mostrar que sí podemos ser una sociedad más abierta, más progresista y más incluyente. La revista LGBT es un medio de comunicación comunitario inicialmente era dirigido exclusivamente para la comunidad LGBT. Luego hemos abierto el círculo de distribución para que cumpla su objetivo con respecto a las personas que no pertenecen a la comunidad. La revista existe hace 4 años. Hicimos una valoración de medios impresos y encontramos que había varios nichos que no tenían medio de comunicación propio, entre ellos el de la comunidad LGBT. El primer número salió sin un solo artículo que tuviera que ver con la comunidad LGBT de Bogotá. Lo que hicimos fue bajar toda la temática de internet y plasmarlo en una revista. Nos dieron todo el palo del mundo, pero aprendimos mucho. Prácticamente en el número 2 fue donde arrancamos. Ya teníamos entrevistas, ya teníamos actividades, ya teníamos eventos y empezamos a acercarnos a la comunidad que nos recibió con los brazos abiertos, afortunadamente. Tenemos la revista afiliada a 9 agencias de noticias, 5 internacionales y 4 locales. Bajamos las fotos que nosotros mismos tomamos, tenemos apoyo de fotos que nos envían las personas de la comunidad. En este momento estamos en el proceso de cerrar la edición número 44. Ya hemos escogido temas como la Cámara de Comercio LGBT, vamos a involucrar temas de actualidad. Una de las críticas que nos hicieron es que la revista era demasiado seria, demasiado rígida. Vamos a incluirle temas ya en esta edición. Hablaremos del tema de la avenida de Lady Gaga, de Madonna. Los medios de comunicación comunitarios y alternativos, sociales o populares, como los quieran llamar, tenemos la importancia de llegar directamente a la comunidad. Es la comunidad la que se expresa a través de nosotros. Hacemos mucho énfasis en el tema de los derechos humanos, los derechos, el reconocimiento de la comunidad LGBT. En el 2008 nos ganamos el premio que nos entregó la comunidad, el premio León Zuleta. Clasificamos a la final en el premio de la revista Semana, las Naciones Unidas y Petrobras. Quedamos entre los 5 mejores medios comunitarios entre 380 que participaron de todo el país. El año pasado nos ganamos el premio al mejor manejo de noticias en un medio comunitario. Nos lo entregó la Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo pregunto quién, sea heterosexual, homosexual, viejo, joven, mujer, hombre, bisexual, transexual, no quiere vivir su sexualidad con respeto y con amor. Vivo súper bien mi proyecto de vida, muy responsablemente. En los números anteriores de la revista Arcadia siempre se ha tratado el tema homosexual, pero siempre es muy hacia los hombres. ¿Cuándo se va a hacer la publicación de las mujeres? Eso nos lo han preguntado muchas personas, entre ellas Florence Thomas, la mamá de Nicolás. Y la pregunta es muy legítima. En el primer número que íbamos a hacer gay, pensamos en hacerlo sobre hombres y mujeres homosexuales. Pero luego, en conversaciones que yo he tenido con hombres gay, me he ido dando cuenta que son sexualidades muy, muy distintas. Al igual que en el mundo heterosexual, la sexualidad de los hombres y las mujeres no es simétrica, claro, no es equiparable, pasa lo mismo en el mundo homosexual. Me parece que no se deben mezclar, o sea, y lo que debemos hacer es en un futuro un número que sea dedicado en junio a las mujeres homosexuales. Y ahí sí, perdón que la interrumpa, sí. Ahí sí usted va a hacer el editorial o no. Pues no sé, mira, no, yo creo que las mujeres heterosexuales y las mujeres homosexuales se parecen sí podríamos, más que una mujer lesbiana a un hombre gay, claro, seguramente. No estoy muy segura, pero creo que me sentiría más cómoda haciendo el editorial o un poco más cercana por el hecho de ser mujer. Creo que puedo compartir más con una, no sé si me equivoque, con una mujer lesbiana que con un hombre homosexual. Creo que son mundos un poco más cercanos.
No sé si me equivoque, pero lo podría intentar. Está que habla Nicolás, a ver qué a ver. pasó. Yo quería decir que, de todas maneras, es un reto hacer un especial de mujeres gays. Porque por una razón que no sé muy bien, que me gustaría indagar, la producción cultural de chicas, por lo menos, es mucho menos visible o es mucho menos frecuente. Entraríamos en disquisiciones sociológicas muy complicadas. Las chicas son menos, primero, ¿no? Es probable, no sé, por razones... Tú tenías unos porcentajes. Sí, bueno, pero me da miedo aquí en el sofá. No, dale. No, y la segunda cosa es que yo creo que de todas maneras, por ejemplo en producción de literatura, yo quisiera que ustedes me dijeran una novela escrita por una chica enteramente gay o lesbiana. Janet Winterston. Pero no, pero colombiana. Colombiana. Entonces vamos a un cuento. Entonces hay cositas de Marmel Moreno que no sé qué. Y uno va refinando y va cogiendo muy poco sustrato. Pero hay poetas. Pero sí, hay poetas. Bueno. Hay una mujer que se ganó el premio de la Universidad Central de Literatura. El problema es la crítica que no visualiza eso. Bueno, Creo es que ahí está donde los ahí vamos a necesitar a ustedes y al sofá. Hagamos esa investigación conjuntamente si quieren. Y me gustaría que en el sofá mismo las personas escribieran diciendo, bueno, ¿qué se les ocurre para nutrir un número de Arcadia pero gay? eso sí está interesante. Hay 2 mujeres en Estados Unidos, colombianas, que tienen su producción allá. Qué Y bien. es interesante ver ese. Igual, porque creo Arcadia que ya había hecho un artículo sobre las chicas que tienen una distribuidora editorial, ¿te acuerdas? Sí, bueno, no, las mencionamos en una editorial. En una editorial. Sí. Entonces, Simplemente. ellas están ahí y son muy chéveres y yo no sé cómo le ha ido a la distribuidora. Bueno, siento que va ahí. Esperemos que le vaya bien. Esperemos que le vaya bien. Pero además de eso, pues faltan muchas Yo cosas. creo que yo creo que sí, que hay que hacer la investigación y que la audiencia nos puede ayudar. Ya saben, todos nuestros datos de redes sociales, email, etcétera, nos podrían ayudar un poco. Pero también yo creo que hay una frontera que Mariana empezaba a tocar entre feminismo y lesbianas. ¿Sí? ¿Cómo trabajar con eso? Lo que me gustaría es acabar de redondear la idea. Nosotros hacemos otro número al año que también es temático, que es mujeres en general. Y ahí hay mujeres homosexuales y mujeres heterosexuales por igual. ¿Por qué hacemos eso así? Porque los hombres gays y las mujeres, sean gays o sean heterosexuales, nosotros consideramos que han sido discriminados por la sociedad y por una sociedad 100% patriarcal. Entonces, por eso hacemos esos números en donde claramente hay una discriminación positiva. Sí, y creo mucho en la discriminación positiva y es algo en lo que yo no creía hace 5 años. Hoy por hoy soy la defensora número 1. ¿Por qué? Qué bueno. Porque si yo me descuido, ¿qué pasa en una Arcadia? Un número de aniversario, hacemos un artículo de aniversario, listo. ¿Quién cumple 100 años? Lawrence Durrell. O cumple 50 años de haber sido publicada, no sé, Siddhartha de Germán Hesse, o El Lobo Estepario. Puros machos. Si yo me descuido, esta revista es de hombres de A a la Z. Lo que queremos hacer en esta semana es integrarnos a la celebración de la segunda semana de la diversidad sexual y de género del distrito. Esta es la tercera jornada que estamos realizando en Bibliored, que es dedicada a una novela que se llama Carol, de la autora norteamericana Patricia Highsmith. En los almacenes me asignaron a la sección de juguetes y concretamente al mostrador de muñecas. Había muchas clases de muñecas, caras y baratas, con pelo de verdad y pelo artificial, y el tamaño y la ropa eran importantísimos. Creo que las bibliotecas públicas son espacios esenciales en donde hay que pensar en la construcción de ciudadanía y en este momento creo que es crucial el tema de la diversidad sexual y de género, no solo por la política pública que se está moviendo también desde la alcaldía, digamos, sino pues porque necesitamos empezar a deconstruir la forma en que nos pensamos desde el sexo y el género, y las bibliotecas públicas se vuelven espacios esenciales para eso. El abordaje de la literatura nos permite contextualizar espacios mucho más amplios, fuera de lo teórico, y llevarnos un poco más hacia el espacio de lo íntimo en estos temas. Con una mirada de incertidumbre, ¿debía comprar una muñeca u otra cosa? Y creo recordar que se golpeaba la mano con un par de guantes con aire ausente. La propuesta que tenemos en Bibliored ha sido enfocada a trabajar novelas particulares que tratan el tema de la diversidad de género, un poco inscrita en el cuerpo de la mujer y en cómo se constituye el cuerpo de la mujer y la voz de la mujer en estos escenarios de la diversidad.
En el sofá nos pasa un poco, si uno se descuida en el sofá, quedan solo los hombres gay. Y entonces no quedan ni las lesbianas, ni las mujeres trans, ni los hombres trans, ni los intersexuales. O sea, hay que hacer ese esfuerzo En el editorial. mundo de la gestión cultural en Colombia sí hay muchas mujeres gays y es muy interesante ver eso, de la gestión cultural. Sí. Tal vez no de la producción artística, pero por lo menos de la gestión Yo creo cultural. que de la producción también hay. Vamos a buscar y nos van a ayudar. Son impecables. Usted quería decir algo sobre cuando usted era ¿Arcadia? librero y salió Ajá. ese número de Arcadia. ¿Qué El pasó en primer las número, librerías? Cuando estuvo el primer número, no solo preguntaban homosexuales en la librería, iban y preguntaban gente por esos libros. Y el segundo número, que ya no estaba en una librería, sino estaba en una editorial, ya se estaba pensando qué le vamos a llevar a Arcadia de producción para que lo reseñen, para que lo rescaten. Entonces ya las editoriales están... ¿Y les llegó a Arcadia? Sí. Después de... Sí. Sí, nos empezaron a llegar, nos llegan, o sea, para cuando vamos a sacar Arcadia Gay, especialmente libros gays, sí. Porque hay una cosa que es bonita de este número de Arcadia y este número que se repite cada año. Arcadia, claro, tiene ese público que ha escrito muy bien Marian, pero también podría caer en manos de un chico de 16 años que tiene preguntas. Claro. De una chica de 17 años que está un poquito confundida. Sí. Mostrando que las referencias de la orientación sexual no pasan simplemente por lo sexual simplemente, sino también por la construcción estética y por la construcción de mundos y escenarios plausibles. Eso es un poco lo que busca también Arcadia. Arcadia, bueno, que es un propósito un poquito escondido, digamos, o secundario, pero está ahí en el cuerpo, en el corazón. Es también mostrar que a través de la literatura puede haber pasajes increíbles de reconocimiento de la soledad, porque el enfrentamiento a la homosexualidad es necesariamente un primer enfrentamiento con la soledad, es también un enfrentamiento con lo lúdico, es también pensar que lo homosexual puede ser también un territorio de exploración estética fundamental y muy positivo. Entonces, yo sé que parece un poco cliché lo que estoy diciendo, pero es fundamental, y es Arcadia que está suscrita la mamá porque le encanta la literatura, queda ahí en la mesita de noche, y el hijo que tiene 14 años, que no le había gustado mucho Arcadia, la mira y le encanta este torero, ¿no? Y dice, pero ¿por qué me gusta ese torero? A mí debería gustar las chicas. Bueno, eso es un poco eso también. Déjeme... Y es tan importante lo que está diciendo Nicolás, que yo todos los años he tratado solamente una vez exitosamente, aquí en Bogotá, hace un año, de que las secretarías o bien de la mujer o las subsecretarías de género compren revistas para que las pongan en las casas de acogida. Eso lo logré el año pasado, nos compramos, no sé, 1000 o 5000 revistas, no me acuerdo. Y eso para mí es, digamos, lo más emocionante de hacer tanto mujeres como Arcadia Gay, es saber que en casas de acogida donde llegan muchachos confundidos, golpeados, muchachos que han sufrido en esa búsqueda y están confundidos en esa búsqueda de su propia identidad sexual, encuentren una revista como estas y entiendan que son herederos de una tradición intelectual y cultural importantísima. O sea, que hay motivos de orgullo, ¿no?, en mirarse en el espejo de esta revista, que hay espejos extraordinarios donde pueden encontrarse. Eso es muy importante. Yo creo que el propósito es parecido a tener en la franja de análisis de Canal Capital un programa como El Sofá, un programa como Ni Reinas ni Cenicientas, de Su Madre Naturaleza, así, ¿no? Como tocar todos los puntos de la sociedad. Tengo que hacer un anuncio. Es que el buscador de libros, que es un buscador de libros usados en internet, encontró este libro que se llama Parejas Especiales. Llegaron 2 ejemplares al buscador, Parejas Especiales para hombres y mujeres, y nos ha pedido que desde El Sofá hagamos algo que se parece a lo que Marian estaba diciendo, y es que si hay una persona o una institución que tiene en este momento la intención o ya empezó a formar una biblioteca de temas LGBTI, vamos a regalar este ejemplar o este ejemplar, tenemos solo 2, a 2 de esas bibliotecas que se están empezando a formar o que ya están formadas. Entonces nos tienen que escribir o por el Twitter o por el Facebook o por el Gmail para hacer la entrega, de eso. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos. No, pues gracias, chéverísimo. No, gracias por habernos invitado. No, muchísimas gracias a ustedes por venir, a Manuel, a Nicolás, a Marian. Creo que ha sido una charla súper agradable. No hablaste mucho. No, hablé demasiado. Que antes de que llegaran habló un montón. Necesitaba que ustedes dos hablaran. Entonces, yo pienso que
o no, Dani, que esto nos da, este tema, tanto de la literatura como de la cultura, nos da para no solamente un programa. Yo no sé si ustedes cuando hacen el ejemplar de junio de cultura gay, se les queda también un montón de material. No te imaginas cuánto, no podemos ni contar. Es impresionante. Es Y por supuesto esperaremos con muchas ansias el próximo número dedicado a las chicas. A las chicas. Y también yo pienso que, como decía Nicolás, si pudiéramos trabajar un poco en sinergia para ese mes de junio o para octubre, como ahora nosotros hicimos esta invitación a ustedes hoy porque octubre en Bogotá es el mes de la diversidad sexual y era interesante recordar este ejemplar de junio por eso, ¿no?